He venido muy inquieto hace mucho tiempo con este tema que hemos venido predicando durante las últimas semanas, donde tiene que ver con que usted y yo podamos vernos a nosotros mismos como Dios nos ve. Amén. Y una de las cosas que Dios nos hablaba a nosotros, es el hecho de que si usted y yo no aprendemos a vernos como Dios nos ve, eso va a afectar nuestra funcionalidad, ¿sí? En todas las áreas de nuestra vida. Un jugador de fútbol puede haber entrenado muy bien, un jugador de fútbol, pero si ese jugador de fútbol no se ve como Dios lo ve, cuando salte a la cancha, su inseguridad va a afectar su funcionalidad, ¿sí? Y dijimos que pasa igual en un matrimonio o en una persona que por primera vez entra a un trabajo, o en ese chico que entra a una universidad, que está recién entrando. El hecho de que esa persona no se ve a sí mismo como Dios lo ve, que no entienda su valor por ser creado a imagen y semejanza de Dios, partiendo de ahí, va a afectar su funcionalidad. Y hace 8 días veíamos eso, de que Dios nos ha dado a nosotros propósitos y funciones, pero que es vital que nosotros aprendamos a vernos como Dios nos ve. Yo he creído que yo perdí tiempo de mi vida y perdí muchas oportunidades en mi adolescencia por el hecho de no verme como Dios me veía. Y hay verdades que yo llegué a entender cuando tenía 18 años de edad o mucho después, y yo dije, hoy en día digo, ¿por qué no lo entendí antes? Entonces, es la intención de esta palabra, y hoy quiero cerrar, a través de esta palabra, quiero cerrar todo este tema que hemos venido hablando. Por eso titulé la palabra el día de hoy, Cuando me miro al espejo, segunda parte. Hace 8 días prediqué la primera parte, el día de miércoles también hablamos sobre lo mismo, y hoy quiero predicarle acerca de esto. Y me venía a la mente un cuadro que lo encuentro en Marcos capítulo 8, el versículo número 22. Evangelio según San Marcos capítulo 8, el verso 22, dice la palabra de Dios: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. No sé por qué, solo él lo sabe. Y escupiendo en sus ojos, se imagina ese cuadro, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. ¿Qué le preguntó? Sí, imagínate eso, que Jesús te escupa los ojos y Jesús te pregunta, ¿ve algo? Entonces dice el verso 24, él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. 25, no sé si está, ¿no? Ok, en el verso 25 relata que Jesús como que termina el milagro y ya el hombre resulta viendo perfectamente. Entonces me llamaba la atención esto, porque estamos hablando acerca de mirarnos como Dios nos ve, que mi deseo como pastor y predicador es que por lo menos en este tiempo, a través de esta palabra que nos ha venido hablando, usted por lo menos vea a los hombres como árboles. ¿Sí? O sea, que en algo se nos haya esclarecido la vista respecto a nosotros mismos, respecto al valor que tenemos para Dios, y que usted diga, bueno, pastor, todavía no me veo completamente como Dios me ve, pero yo creo que yo ya me estoy viendo así como un árbol, yo creo ya me borrosito, pero estoy viendo. Entonces yo digo como pastor, bien, vamos por buen camino por lo menos, ¿ok? Porque yo me quedo asombrado de la cantidad de personas, independientemente del estrato, independientemente de la posición social, independientemente del conocimiento que pueda tener una persona respecto a la academia. Me quedo impresionado de ver tantas personas que tienen un bajo concepto de sí mismas, y alguno que otro que tienen un concepto más alto de sí mismas que el que deberían tener. Y eso afecta a las relaciones, eso afecta a la funcionalidad, ya lo dije. Así que la primera prédica que dimos acerca de esos temas fue
una prédica que titulé El Club de los Recogidos. No sé cuántos se acuerdan de esa prédica. La otra prédica, de pronto usted dice, pastor, yo quiero hacerle seguimiento a este tema. Ahí usted puede verlo. La otra prédica fue Cuando me miro al espejo, que creo que fue la que prediqué hace 8 días. La prédica del miércoles fue De gallinas a águilas, que creo que a eso se refería Julián en la introducción del culto, ¿sí? Y hoy está Cuando me miro al espejo, segunda parte. Mire a alguien y dígale, su valor personal, dígale, es una cuestión de visión. ¿Cuántos dicen amén? Permítame hablarle lo primero que quiero ponerle a usted sobre la mesa. Y es que no vamos a encontrar nuestro valor personal fuera de Dios. Levante su mano derecha y diga, yo no voy a encontrar mi valor personal fuera de ¿quién? O sea, ¿en quién encontramos nuestro valor personal? En Dios. En Dios encontramos nuestro valor personal cuando nos miramos con los ojos que Dios nos ve. Si ustedes se acuerdan una historia en la cual Dios había dado orden a un profeta llamado Samuel y le dijo, váyase a una pequeña aldea, a una pequeña ciudad, un pequeño pueblo llamado Belén, vaya, pregunte por la casa de un hombre llamado Isaí. Él tiene 8 hijos y de uno de sus hijos, yo ya he decidido que uno de sus hijos va a ser el nuevo rey sobre mi nación. Samuel ya va, llega, contacta a Isaí, el papá de esos 8 hijos, y Samuel le dice a Isaí cuál es el propósito de Dios. Uno de sus hijos va a ser el nuevo rey. Y el papá tiene en cuenta a todos menos al menor, ¿sí? Hasta que Dios le dice a Samuel, dígale que manden por el menor. Así que mandan por el menor, que ya saben quién era, David. Y llega el menor, y entonces, no sin antes Dios haberle dicho a Samuel, cuando está a punto de ungir a otro de los hijos de Isaí, Dios le dice algo que me parece tremendo. Siempre me ha parecido tremendo, porque Dios le dice, no mires a su parecer, ni lo grande de su estatura, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. ¿Sí dice así? Jehová mira el corazón. Dice, no mires a su parecer y lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. O sea, Dios no ve nuestro valor por las apariencias. Buena noticia. Dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Qué ve Dios? El corazón. Entonces mire acá, Samuel estaba viendo equivocadamente, y Dios lo que hace es decirle, así no se ve, mire con mis ojos. El papá de David también estaba viendo equivocadamente. Si nos hubieran puesto a nosotros a predecir quién de esos 8 iba a ser el rey, pues hubiéramos elegido el más alto y el más corpulento. Pero Dios no ve así. Ahora, ¿qué es lo tremendo? Que aún Dios nos ve a veces diferente a como nosotros nos vemos. O lo digo de otra manera, muchas veces nosotros nos vemos diferentes a como Dios nos ve. Y a veces no es Samuel el que nos descarta, ni es nuestro papá Isaí el que nos descarta, sino que a veces nosotros mismos somos los que nos descartamos. ¿Aló? Entonces esa palabra es también para nosotros, donde Dios dice, hey, estás viendo con ojos equivocados, mira a través de mis lentes. Entonces hay personas que tratan de encontrar su valor personal fuera de Dios. Lo dijimos hace 8 días. Hay gente que trata de encontrar su valor personal dependiendo de cuánto tengo, dependiendo de cuánto sé, dependiendo de cuántos títulos, dependiendo de la aprobación de los demás, dependiendo de lo que he logrado. Pero el valor personal de una persona, qué embarrada, ¿cierto? Pero, perdóname la redundancia, pero el valor personal de alguien solo puede encontrarse en Dios. Adviértale esto a alguien que tenga cerca, dígale, si vas a encontrar tu valor personal fuera de Dios, te vas a desilusionar. ¿Hola?
Entonces, una persona que ha sido rechazada desde pequeña, le pregunto yo a usted, ¿qué concepto de valor personal va a tener? La Biblia dice que delante de Dios somos de grande estima. ¿De grande qué? Y la palabra estima significa valor. Delante de Dios, tú y yo somos de gran valor. Y hay algo que dijo Jesús en San Lucas capítulo 12, el versículo 6 y 7, hablando acerca del valor. Jesús le dice a quienes le están escuchando, dice: ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de ¿quién? De Dios. Y el verso 7, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos ¿qué? Contados. No temáis, pues valéis vosotros, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Entonces Jesús viene hablando y viene diciendo: si el Padre Celestial sustenta las aves, que no siembran, no cosechan, sino que las alimenta, diariamente hay comida para los pajarillos. ¿Cuántos pajarillos pueden haber en el mundo hoy? Bueno, para todos hay. Entonces lo que está diciendo Jesús es: el Padre Celestial tiene cuidado de ustedes para sustentarles. Ustedes valen más que muchos pajarillos. Él tiene cuidado de ustedes, tanto como para tener los cabellos de su cabeza enumerados. Somos de gran valor y de gran estima para Dios. ¿Cuántos dicen amén? No sé si en algún momento de su vida usted ha ido a una subasta o lo hemos visto por la televisión, una subasta. Le hago una pregunta a usted: ¿qué es lo que determina el valor de un artículo en una subasta? Lo que determina el valor de un artículo en una subasta es el más alto precio que se llegue a pagar por ese artículo. Hola. Hace años acá teníamos un evento que llamábamos Coffee Break y presentábamos el video de una subasta en el cual, bueno, subastaban varios artículos y lo último que dejaron para subastar era un violín viejo, ¿sí? Acabado. Entonces cuando exhibieron el artículo, el violín, ¿quién quiere dar algo por ese violín? Nadie ofreció nada. Cuando por allá de pronto atrás se levantó un hombre anciano y dijo: yo lo compro. Fue el único que se atrevió a dar algo por ese violín viejo. Lo llevó a su carpintería, lo pulió, lo arregló, le hizo todo lo que debía hacerse, ¿sí? Y empezó después a tocar el violín. Y la gente impresionada con los sonidos de ese violín, que si en ese momento o en otra subasta posterior se hubiera puesto a sonar el violín en las manos de ese carpintero y músico a la vez, el valor que hubiera cobrado sería mucho más alto. ¿A qué voy yo con esto? Escuche esto. Usted y yo hacíamos parte de una subasta de esclavos. Todos, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, dice la Biblia en Romanos. Pero hubo alguien que se atrevió a pagar el más alto precio por nosotros. El Padre Celestial, a través de la sangre de su Hijo Jesús. ¿Aló? Estuvo dispuesto a pagar el más alto precio. Y ¿sabe una cosa? Eso confirma nuestro valor. La sangre de Jesús confirma nuestro valor. Es por eso que cuando alguien llega a Cristo,
su identidad tiene que cambiar. Su manera de verse a sí mismo tiene que cambiar. O si no, llego a dudar que ha tenido un encuentro real con Cristo Jesús. Entonces, no podemos encontrar nuestro valor personal fuera de Dios. Lo segundo, la humildad, la verdadera humildad empieza cuando tenemos un alto concepto de nosotros mismos. Hace 8 días lo leíamos, no lo vamos a leer acá, pero lo leíamos en Romanos capítulo 12, el verso 3, donde el apóstol Pablo decía: les ruego que no tengan más alto concepto de sí mismos que el que deben tener. En otras palabras, Pablo está diciendo: ustedes deben tener un concepto alto de ustedes mismos. Y decíamos hace 8 días el por qué. No lo voy a repetir. Pero la humildad no es cuando alguien tiene un concepto bajo de sí mismo. ¿Cuántos de los que están acá son conscientes, o por lo menos lo han visto así en su vida, de que cuando llegaron a Cristo a lo mejor tenían un bajo concepto de sí mismos, pero después de que llegaron a Cristo, su concepto de sí mismos estuvo en un lugar alto? ¿Aló? Subió al lugar o al nivel donde debería estar. Eso es humildad. Nosotros confundimos, escucha acá, la timidez con humildad. Nosotros confundimos la pobreza con humildad. ¿Sí? No, es una familia muy humilde. Estamos aquí, dice el periodista, en un sector muy humilde. Usted puede ver gente pobre y arrogante. Y usted puede ver gente con dinero y humilde. Así que la humildad no tiene que ver con estratos sociales. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, ¿en dónde empieza la humildad? ¿Cuál es la raíz? La raíz está cuando una persona tiene un alto concepto de sí mismo. En primera de Pedro capítulo 5, el verso 5, el apóstol Pedro dice, igualmente los jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. O sea, somos interdependientes. ¿Revestidos de qué? De humildad. Y mire lo que dice al final: porque Dios resiste a los soberbios. ¿A quiénes resiste Dios? A los soberbios. Alguien dijo: Dios no hace acepción de personas, pero sí hace acepción de actitudes. Y a los soberbios Dios los resiste. Aquellos que tienen un más alto concepto de sí mismos que el que debe tener, Dios los resiste. Y lo decía hace 8 días en el segundo culto. Una persona que no perdona a su ofensor, una persona que decide no perdonar a su ofensor, es una persona que tiene un concepto más alto de sí que el que debe tener. ¿Por qué? Porque cuando alguien decide no perdonar a otro, se está sentando en la silla de juez que solo le corresponde única y exclusivamente a Dios. Entonces le está diciendo a Dios: quite de ahí, porque yo soy el que me voy a sentar en la silla de juez. Entonces la Biblia dice que Dios a los soberbios los resiste. Y si en nuestro corazón hay soberbia, ¿qué es lo que tenemos de parte de Dios? Resistencia. ¿Hola? La última parte del versículo dice: porque Dios resiste a los soberbios, dice, y da gracia a los humildes. ¿Qué hace Dios con los humildes? ¿Les da qué? Gracia. O sea que los soberbios son unos desgraciados. Pero dice la Biblia que a los humildes les da gracia. ¿Aló? Jesús maravilloso, que dijo a los discípulos, les dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿No le parece maravilloso eso? Yo ayer pensaba y le decía a Jesús, yo le decía a Jesús: al único que le luce decir eso es a usted. ¿Sí? O sea, a nadie más. Yo no me imagino aquí yo como pastor: hermanos, aprendan de mi humildad, por favor. No.
A Jesús es el único que le luce decir eso. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis paz para vuestras almas, dijo Jesús. ¿Aló? Entonces, ¿quiere usted crecer en gracia delante de Dios? ¿Quiere que Dios lo vea cada día como más bonito? ¿Quiere usted crecer en gracia delante de las personas? ¿En qué tenemos que crecer? En humildad. ¿Y cómo se crece en humildad? Con el efecto contrario. Se crece en humildad en la medida que descendemos. Hola. Y no sé cuántos aquí saben que de cuando en cuando a Dios le gusta hacernos ciertas evaluaciones de humildad. Pregúntele a su vecino cuándo fue la última vez. Entonces, ojo a esto. Entonces, autoestima, esa palabra que utilizan mucho los psicólogos, no es otra cosa sino tener un alto concepto de nosotros mismos. A la luz de la palabra, eso es humildad. Mire, es que escuche esto. Cuando una persona tiene un bajo concepto de sí mismo, ni siquiera esa persona se siente bien con ella misma. Una persona que tiene un bajo concepto de sí mismo ni siquiera llega a creer que sus opiniones deban ser tomadas en cuenta. Una persona que tiene un bajo concepto de sí misma no establece límites saludables en las relaciones. Permite que los pisoteen, porque tiene un bajo concepto. No ha establecido límites saludables en su vida. Una persona que tiene un bajo concepto de sí misma puede llegar a ser tímida, temor, o todo lo contrario. Una persona que tiene un bajo concepto de sí misma puede llegar a ser agresiva para compensar el sentimiento de rechazo que a lo mejor ha sufrido en su niñez. Tercero, para amar correctamente a mi prójimo, debo amarme a mí mismo primero. ¿Aló? En Mateo capítulo 22, el versículo número 39, Jesús dice esto: y el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo, ¿qué? Como a ti mismo. Entonces Jesús relacionó el amor al prójimo con el amor que nos tenemos a nosotros mismos. Ese mandamiento que usted acaba de leer ahí no está solamente en esa ocasión en la Biblia. Está en 6 veces en la Biblia ese mandamiento. Entonces, escuche, hay gente que tiene muy claro el amar a Dios. Y en teoría tiene muy claro el amar al prójimo. Pero tiene problemas con el amarse a sí mismo. ¿Hola? Y aquí Dios liga lo uno con lo otro. Tú no podrás amar a tu prójimo correctamente si primero no te amas a ti mismo. ¿Hola? He puesto este ejemplo no sé cuántas veces. Pero antes de que un avión despegue, la azafata habla y dice: si usted tiene un niño a su lado y algo sucede, se van a desprender unas máscaras de la parte de arriba, y antes de ponerle la máscara al niño, la máscara de oxígeno, primero póngasela usted. Entonces hay mamás que son muy sacrificadas, pero que detrás de ese sacrificio se esconde el hecho de que no se aman a sí mismos. Y yo le digo a esas mamás: póngase primero usted la máscara, póngase primero usted la careta de oxígeno, ámese primero usted. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Aló? Ahora, hay una aclaración. Yo no puedo amarme a mí mismo más de lo que amo a Dios. Debo amar más a Dios de lo que me amo
a mí mismo. Pero debo amar al prójimo como me amo a mí mismo. En Lucas capítulo 14, el verso 26, dijo Jesús: si alguno viene a mí y no aborrece, y aquí la palabra aborrecer no es odiar, aquí la palabra aborrecer es amar menos. Y dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, ¿y a quién más? Y madre, ¿y qué más? ¿Y qué más? Hijos, hermanos y hermanas, y aún también que su propia vida, no puede ser que mi discípulo. Es la razón por la cual el discipulado para muchos es tan difícil, porque se aman más a ellos mismos de lo que aman a Dios, o porque aman más cualquier otra cosa u otra persona de los que aman a Dios. Y Jesús dice: ok, eso es lo que tú quieres, entonces no calificas como mi discípulo. Hola. Entonces no puedo amarme más a mí mismo o a otras personas de lo que amo a Dios, pero puedo amarme a mí mismo, y con esa misma medida puedo amar al prójimo. Y generalmente, escuche esto, cuando alguien tiene una imagen distorsionada de sí mismo, ¿usted han visto esos espejos deformes que hay, que son como una atracción? A veces espejos que lo muestran a uno más delgado, otro lo muestra más gordo, otro lo muestran chaparro, otro lo muestra más alto. Cuando alguien tiene una imagen distorsionada de sí mismo, es porque tiene una imagen distorsionada de Dios. Por eso dice la Biblia: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino ¿de qué? De muerte. Cuando usted se mira al espejo, ¿qué imagen ve? ¿Es clara la imagen o es una imagen distorsionada de usted mismo? ¿Es un concepto mucho más alto de que debería tener de usted mismo, o es un concepto mucho más bajo del que debería tener? Y usted dice: yo creo que está bien. No, a lo mejor usted está pensando o está andando por camino de muerte. Hay caminos o hay pensamientos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Hágale un favor a su familia: ámese a usted mismo. ¿Aló? Hágale un favor a su esposo o a su esposa. Hágale un favor a sus hijos. Hágale un favor a sus nietos. Hágale un favor a sus padres. Y empiece a verse desde hoy como Dios lo ve. Y cuarto y último, renueve su manera de pensar. Porque el apóstol Pablo, y lo hablamos hace 8 días, decía en Romanos 12:2: transformen, renueven su pensamiento para que comprueben la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El campo de batalla nuestro está acá. Y el miércoles veíamos a través de la palabra cómo podemos combatir con la verdad de Dios todas las mentiras del diablo. En 2 Corintios capítulo 10, el verso 4, el apóstol Pablo dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son físicas, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? Fortalezas. Ponga su mano en la cabeza. Derribar fortalezas. Ok, en nuestros pensamientos a veces hemos levantado muros, fortalezas, y la verdad de la palabra está diseñada para derribar esas fortalezas. Versículo número 5. Sigue diciendo: derribando ¿qué? Argumentos. Porque usted, para tener en pie esos muros, usted tiene sus argumentos. Derribando argumentos. ¿Y qué más?
toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y esas armas nos capacitan para llevar cautivo todo pensamiento ¿a qué? A la obediencia a Cristo. Los ataques del enemigo a su mente no van a parar. ¿Aló? Pero Dios nos ha capacitado para que cada vez que quiera aterrizar un pensamiento que no viene del cielo, que no viene de Dios, nos ha capacitado para hacerle la llave y llevar cautivo ese pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, continuamente debemos renovar nuestra manera de pensar con la palabra del Señor. Reemplazar nuestro sistema de creencias. Un poquito menos de redes sociales y un poco más de la palabra. Un poco menos de ocio y un poco más de leer la verdad de la palabra. Yo le decía al Señor ayer, le decía a Dios, cada vez que tú a mí me revelas o me alumbras una verdad, yo tengo libertad. En esas áreas de mi vida que antes estaban en oscuridad, en ignorancia, cuando tú me revelas una verdad, entonces yo tengo libertad. Porque Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Permítame terminar con esta última cita bíblica. En segundo libro de Samuel, pero antes de poner el texto, les comento el contexto. Tú sabes que David tenía un mejor amigo llamado Jonatán. Tú sabes que Jonatán era hijo del rey Saúl. Y Jonatán sabía que a quien había elegido Dios para ser el nuevo rey no era él. Que se supone que como príncipe debía, si su padre moría, debía acceder al trono, o uno de sus hijos. Pero Jonatán sabía cuál era el orden de Dios. Entonces un día le dijo a David, por favor te pido algo. Si yo no llego a estar, te pido que tú tengas misericordia de mi casa, de mis hijos. Y pues sí, que en un solo día muere el rey Saúl, el papá, y muere Jonatán en la misma batalla, el mejor amigo de David. Mueren los dos. David posteriormente accede al trono, y una de las cosas que hace David es preguntar si hay por ahí familia de su mejor amigo Jonatán, porque él tiene un pacto, aunque su mejor amigo haya muerto. Y alguien se levanta y dice: sí, hay un hijo de Jonatán llamado Mefiboset, y vive por allá en un lugar recóndito llamado Lodebar. Entonces David dice: tráiganlo, porque yo quiero hacer misericordia con él como le prometí. Van, recogen a Mefiboset. ¿Qué está pensando Mefiboset? Mefiboset está pensando: me van a matar. Era lo que solía pasar cuando un nuevo rey llegaba, y no por sucesión, sino que era otra dinastía, acababa con toda la casa, con toda la familia del rey anterior. No vaya a ser que se subleve esa familia y quieran quitarme el trono. Ahora, hay una particularidad. Mefiboset, dice la Biblia, que era lisiado de los pies, porque alguien, cuando él estaba pequeño, lo dejó caer, y ese accidente, no sé qué parte de su cuerpo exactamente afectaría, pero lisiado de los pies. Y la Biblia dice que cuando Mefiboset llega delante del rey, mira lo que dice verso 6.
Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo ¿qué? Reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Verso 7. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás cada cuánto, siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Cómo se veía Mefiboset? Como un perro muerto. ¿Para qué sirve un perro muerto? A mí me sirve un perro vivo. Pero él se veía como un perro muerto. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía el criado Siba 15 hijos y 20 siervos. Siga. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. ¿Cuál es la frase que más se repite ahí? Comer a mi mesa, comerás a mi mesa, comer a la mesa del rey, como uno de los hijos del rey. Si me ha escuchado hasta el momento, escuche esto que quiero decirle. Mefiboset se sentía como el eslabón más débil de la dinastía real. ¿Cómo era el concepto que Mefiboset tenía de él mismo? Muy bajo, tanto como para hacerse llamar un perro muerto. Cuando él se compara con su abuelo fue un tremendo guerrero. Cuando se compara con su papá, era un tremendo guerrero, un hombre ducho en el arco. No que fuera portero, en el arco no falta, con las flechas. Cuando Mefiboset se inclina delante del rey, lo que Mefiboset está esperando es una muerte sin dolor, pero sucedió algo extraordinario. Y es que David le dice: no tengas temor, porque yo hice un pacto con tu papá y voy a hacer misericordia contigo. No solamente te voy a devolver todo lo que era de tu papá o de tu abuelo, sino vas a comer siempre a mi mesa. No vas a comer en tu casa, te espero en mi casa. Vas a comer siempre a mi mesa como uno de mis hijos. ¿No le parece tremendo? ¿Como uno de qué? De mis hijos. Ahí yo hubiera pegado el grito: uy, gracias. Pero Mefiboset fue donde dijo: ¿yo? Si es que yo soy como un perro muerto. ¿David prestó atención a eso? David dijo: no, ¿verdad? ¿Para qué? Oiga, sí, ¿verdad? No. David siguió hablando y siguió dando orden de qué era lo que tenían que hacer con Mefiboset. Y en 3 ocasiones o 4, no estoy bien seguro, se sigue repitiendo la frase: comerás a mi mesa. Déjeme decirle algo. El Padre Celestial a usted y a mí nos adoptó como sus hijos. Y la Biblia dice que nos sentó en lugares celestiales juntamente con Cristo, sentados en la misma mesa donde Jesús y el Padre están sentados.